Hola a todos. Para hoy vamos a tratar lo que es el ciclo del carbono y parte del ciclo del oxígeno. Ok, en este caso, para empezar, el ciclo del carbono es súper importante en nosotros los seres vivos. ¿Sí? Es un elemento químico en el que se basa la existencia de la vida. Tiene una gran capacidad de formar polímeros. ¿Qué significa esto? Que tiene la facilidad de unirse y formar moléculas para, por supuesto, generar vida. Este elemento químico clave para la vida y los procesos naturales es el sexto más abundante en el universo, participando en la formación de muchos compuestos con facilidad, es decir, forma enlaces con otros elementos, por ejemplo, el oxígeno e incluso el hidrógeno. El carbono es muy liviano. ¿Sí? Su presencia en los seres vivos, nosotros los seres vivos, es fundamental, ya que es aprovechado y manipulado por nuestras enzimas. En el cuerpo humano hay presencia de carbono, se estima más o menos un 18% de él en nosotros, y se especula, según las teorías, que de existir vida en otros planetas, en otros universos, es porque en su composición hay carbono. A pesar de ser un elemento natural, el carbono también está presente en las reacciones químicas, ¿sí? Brindando muchos beneficios. ¿Ok? Ahora, como vemos aquí en la gráfica, cuando hablamos de que forma compuestos con el oxígeno y el hidrógeno, aquí hay un ejemplo clarísimo. Está el dióxido de carbono, el elemento del carbono, y se enlaza con el oxígeno, formando un gas, ¿sí? Que es el gas que vemos que se emana constantemente en los carros, las motos, ¿sí? Hablando de, digamos, esos aparatos mecánicos, e incluso nosotros también expulsamos dióxido de carbono en nuestro proceso de respiración cuando inhalamos aire, aprovechando el oxígeno, y exhalamos el dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono llega también a la atmósfera. El carbono también está en el agua porque, pues, como sabemos, también hay animales que inhalan y exhalan, por supuesto, el aire, los mamíferos, ballenas, delfines. Eh, También hay presencia de carbono en los animales muertos, y cuando se lleva a cabo su proceso de descomposición debido a las bacterias que también expulsan el carbono, y ese carbono se acumula en la tierra y lo vamos a encontrar en esos recursos fósiles que se llaman como el carbón o el petróleo o el gas. ¿Mm? Ese carbono que también está en la tierra lo aprovechan, por supuesto, las plantas. ¿Sí? Las plantas toman el carbono, esos compuestos de carbono de la tierra, o también lo toman desde el aire para llevar a cabo su proceso de fotosíntesis. ¿Ok? Recuerden que hemos trabajado la parte de cómo se produce la fotosíntesis. Pues necesitamos la radiación del sol, ¿sí? Las plantas toman la radiación del sol, lo combinan con sus sales minerales. ¿Qué son las sales minerales? Pues es todo lo que ellos van a encontrar en la tierra, ¿sí? Los minerales u otros elementos esenciales para ellos. Y por supuesto, toman el dióxido de carbono. ¿Listo? Esto es lo que toman las plantas. ¿Para qué lo hacen? Para producir su propio alimento y al mismo tiempo proveer a otros organismos que nos alimentamos de las plantas con algo que se llama glucosa. ¿Sí? La glucosa. Y en este proceso de producción de glucosa, ellas
liberan nuestro gas esencial, que es el oxígeno. ¿Listo? Como vemos aquí, pues también está entonces la vaquita, que por supuesto al momento de alimentarse de las plantas, porque es un herbívoro, un consumidor primario, está adquiriendo el carbono a partir de los alimentos. Y quien se alimente por supuestamente de la vaca, un carnívoro, va a adquirir de ella cierto porcentaje de carbono. ¿Listo? El carbono, en este caso, en épocas anteriores, cuando no había tanta contaminación, se dice que había más presencia de oxígeno. El carbono siempre ha existido porque sabemos de que en épocas anteriores o en la época todavía actual eh, hay condiciones naturales que liberan abundante dióxido de carbono. Finalmente el dióxido de carbono es un gas esencial para algo que se llama el efecto invernadero. Es decir, ese gas se acumula y permite o trata de mantener una temperatura estable para la vida en el planeta Tierra. El problema está que cuando se acumula demasiado en la atmósfera, calienta mucho la Tierra. Pero en épocas anteriores se estima que cuando había poca presencia de dióxido de carbono y mucha más abundancia de oxígeno, los animales tenían un gran tamaño, eran enormes. ¿Sí? Entonces aquí les estoy colocando un ejemplo más o menos de que en ese entonces lo que predominaban eran insectos, ¿sí? Pues son los que han estado constantemente en el planeta Tierra por millones de años y eran de enorme tamaño, pero debido obviamente a la falta o a la falta no, a la disminución del oxígeno, se dice que su tamaño empieza a descender. ¿Ok? Entonces aquí está lo que es el ciclo del carbono y el oxígeno. Entonces las plantas absorben el dióxido de carbono. ¿De dónde? De la producción industrial o las erupciones volcánicas, sí, que también incorporan ese gas a las atmósferas. La planta producen también compuestos orgánicos que al mismo tiempo los animales que se alimenten de las plantas van a adquirir ese carbono. Las plantas liberan oxígeno en su proceso de respiración y producción de alimentos llamado fotosíntesis. Los descomponedores forman dióxido de carbono, ¿sí? Los animales que se empiezan a descomponer, y no solamente los animales, plantas también, otro organismo que se descomponga va a incorporar compuestos de carbono. Y al comer las plantas, al comer animales, vamos a absorber estos compuestos de carbono. ¿Listo? ¿Cuál es la actividad para entregar test? ¿Qué efectos tendría sobre la Tierra y en cada uno de los seres vivos de la Tierra si, primero, se disminuyeran los niveles de carbono, ¿sí? Y segundo, se aumentaran los niveles de carbono? Son esas dos preguntas. ¿Qué pasa, sí, si se aumenta los niveles de carbono en la Tierra y qué pasa si se disminuyeran los niveles de carbono? ¿Ok? Quedo entonces esperando la actividad. Mm, y pues cualquier duda se comunican conmigo.